Hoy vamos a hacer una comparación de hamburguesas de las clásicas. Las marcas un poco más conocidas, solamente las de 80 gramos. La verdad que es un poco notable cómo una hamburguesa de 80 gramos de un proveedor vale un importe y la misma de 80 gramos vale un poquito hasta más del doble. Sé que puede ser por cuestión de supermercado, por cuestión de la empresa, por cuestión de marcas, de publicidad, de lo que sea. No voy a hablar sobre la calidad, porque es cuestión de gustos. La pesé antes y la pesé después, y algunos de los resultados es asombroso. Hice la comparación con una hamburguesa hecha por nosotros, comprando roast beef, que vale casi el precio de una de las cajas de hamburguesas. Que así te dejo con el video. La primera que vamos a hacer es esta, la 214. Mucho no puedo leer las características porque ves, están tapadas con un sticker que cuando lo desprendo se rompe todo. Pero bueno, esta es la verdad que esta es la más barata. La caja costó 1.576 pesos. Lo que quiere decir que para hacer las 12 hamburguesas como las hicimos nosotros, nos saldría 4.728. Quiere decir que es hasta más barato que si lo que pagué yo por el roast beef. Como está, vienen así, en paquetes de 2, están muy congeladas, bueno, vamos a tener que esperar un poquito. Ahora sí, esta es la 214, bien. Vamos a poner, esta lleva 6 minutos por lado y no tiene muchas características, me imagino carne vacuna como todas las demás. Primero 6 minutos, la verdad no hace mucho ruido, solamente cuando lo doy vuelta. Eso puede ser bueno porque no tiene grasa. Vamos a dejarlo los últimos 6 minutos y ya estamos listos para probar esta. Primero la vamos a pesar porque quiero ver de los 80 gramos en cada una cuánto es lo que queda en definitiva de lo que vamos a comer. Y después voy a hacer un informe final. Ahí están los 6 minutos por lado. Un poquito se achicó, ves que se deformó ahí. Pero bueno, es algo normal, puede ser. Claro que sí. La voy a pesar. 64, 65. Tiene justo el 20% de grasa. Y del sabor, la verdad que mucho no hay para decir porque esto es un poco todo relativo al gusto de cada uno. O sea, no estamos viendo eso. Está un poco dura, tiene... Bueno, no es el mejor sabor. Bueno, vamos a ir con la hamburguesa número 2. La que le sigue en precio es la Good Mac. La Good Mac vale 2.475 pesos las 4 hamburguesas. Y sería un total de 7.425 si hiciéramos las 12 hamburguesas que nos salieron a nosotros. También vienen de 4, todas lo mismo. Estas se desprenden solas. Está bueno eso. Que así la voy a pesar al 79, 80, 79, 80. Más o menos está todo ahí. Bueno, está bien, debe ser una tolerancia habitual. La ponemos también. Esta es la misma empresa que hace la hamburguesa patty. Esta tiene 5 minutos por lado, tiene carne de vaca, agua, sal, pimienta negra, cebolla en polvo, fécula de mandioca,
Bueno, estabilizante, sodio, potasio, aromatizante, sabor carne. Vamos a dejarla esta los 5 minutos por lado y la vamos a pesar a ver si está dentro de ese rango. Y el sabor, 5 minutos, la damos vuelta. Tengo que decir que esta se siente un poquitito más el gusto de los condimentos que dice que tiene. Y ven que es un poquitito más flexible. 5 minutos por lado. Parecería que se achicó un poquito, pero 64. Bueno, 65, pero porque la moví muy bien. Vamos a probar. Es un poco más suave al cortarlo y el color de la carne es un poquito más parecido al que conocemos. El otro era bastante más oscuro. Es más suave, se nota, la cebolla sobre todo, los condimentos, realmente está rica, muy rica. Vamos con la tercera, Swift. Esta me costó 2.780 pesos, por supuesto. El que vive en Argentina sabe que es al día, unos días antes, el día cuando las compré. Todas vienen en paquetitos de a 2. También se abren fácil. Claro que sí, 81 gramos. Esta también, carne vacuna, agua, sal, estabilizantes, aromatizantes, antioxidantes y colorantes. Esto es lo que tiene esta hamburguesa, dicho por el proveedor que es Swift Argentina. Hay una que falta acá, que la quise comprar y era imposible, que es la de Paladini. Sé que es buena marca Paladini, lo que pasa es que valía 4.000 pesos la cajita de 4, o sea, un billete de máxima denominación del país por cada hamburguesa de 80 gramos. No sé si el precio lo pone Paladini, si el precio lo pone el supermercado, no lo sé, no me interesa tampoco. Lo que sí sé que si yo la quería probar tenía que pagar ese importe y claramente voy a tener que esperar para otra oportunidad. Esta lleva 6 minutos por lado y así vamos a esperar y la vamos a probar. También se ve un poquitito más suave, más flexible. Bueno, acá tenemos la Swift. Vamos a pesar. Bien, 66 gramos. También es suavecita. Se nota que se nota suavecita, tiene como un poquitito más de sal, es sabrosa, está buena. Lástima el precio, pero está buena. Acá tengo otra que es la Unión Ganadera. Esta pesa 84 gramos. Dicen que son de 80, porque el peso total 320. Pero esta pesa 84 gramos. Bien. Esta vale 3.239 y si las 12 unidades, 9.717. Esta también son 6 minutos por lado, carne vacuna. Esta es la única que dice que tiene el 20% de grasa y no tiene más, dice estabilizantes, antioxidantes, conservantes y la hace la compañía procesadora de carne. Y así vamos a ver con qué nos encontramos con esta Unión Ganadera. 6 minutos. Lo mismo. Blandita. Bien. Pero vale 3.239 pesos.
4 hamburguesas. Vuelvo a repetir, este es el precio del supermercado. No quiere decir que por ahí en otros lados estén promociones las otras o depende un supermercado le quiere, no sé. Esto es lo que yo pagué por estas hamburguesas. Bueno, ahí pasaron los 6 minutos. Bien, 77 gramos. Tiene muy poca grasa. Está bueno eso. Esta era la Unión Ganadera. Tal vez está un poquitito más durita que las otras, pero el color de la carne está lindo. Se lo ve bien. Y así. Lo mismo, está sabrosa, está rica. Si bien está un poquitito más durita, penita, eso claro, es porque tiene mucha menos cantidad de grasa o de materiales que se evaporan, pero está rica. Vamos con la última, la hamburguesa patty, la más conocida seguramente de todas. Esta me costó 3.279, es la más cara de esta serie, y si querés hacer las 12 hamburguesas sale 9.837, el doble de que si comprás la carne vos o no. Se desprende como todas las otras, claramente. Todas pesan, todas son las hamburguesas clásicas, las de 80 gramos. Bueno, esta pesa 79, pero bueno, está ahí, es la tolerancia. Vamos a poner la otra. 81, lo que le falta a una lo tiene la otra. Ese no es motivo de discusión bajo ningún concepto. Esta la hace la empresa Quick 4, que es la misma que hace los Goodman. No sé por qué uno es casi el doble de lo que vale la otra, un 60% más. Pero bueno, esta tiene carne vacuna, sal, agua, pimienta negra, antioxidantes y estabilizantes. Esta era 5 minutos por lado. Esta es la más cara. Es tiernita. Me parecería que como que se achicó un poquitito. Esta mantiene permanentemente el ruidito de que se está asando. Esta lo que veo que tiene mucho. Está bien, yo no lavé la plancha, por ahí es un acumulado. Pero bueno, vamos a ver en la balanza. Pesaba 80 gramos, 81 esta. Bueno, y esta es la hamburguesa patty, la más cara que hemos probado hoy. Esta 5 minutos por lado, vamos a probarla. Pusimos la más grande de 81, 55 gramos, o sea, estamos pagando casi un billete de máxima denominación por 54 gramos de hamburguesa. Bueno, yo no estoy acá para criticar nada, ni de gusto, ni de nada. Yo muestro, peso la hamburguesa cuando la saco de la caja, la pongo en la plancha, lo dejo los 5 minutos que dice por lado, la saco, la vuelvo a pesar, pero bueno, por ahí justo una partida, no sé. Se notaba que estaba perdiendo mucho, no sé qué cosa. Por supuesto, el color impecable, es riquísimo. O sea, es el color habitual. Es muy rica. No tengo nada que decir, absolutamente nada. Me dio la impresión que pierde mucho peso. Desde 81, porque pusimos la más grande, a 56 gramos es una pérdida
importante. Pero bueno, estos fueron las hamburguesas compradas. Por supuesto, yo también preparé una hamburguesa que ahora voy a mostrar cómo la voy a hacer, para comparar las compradas con comprando la carne nosotros y haciendo las hamburguesas, y a ver cuánto pierde, cuánto no pierde y el sabor. Yo acá tengo 1 kilo de roast beef. El roast beef es una carne que no es magra, pero no tiene mucha grasa. Para 1 kilo, 20 gramos de sal. Por supuesto, todas las preparaciones es a gusto. Podés hacer directamente carne con un poco de sal y listo. Pero lo voy a hacer un poco distinto, más o menos a mi gusto. Sal, un poquitito de ajo, una cucharita, una puntita de estragón, pero solo porque tenía, cebollita en escama. Esto después con el líquido se va a hidratar sola. Le voy a poner un poquito de perejil, ¿por qué no? Si tenés fresco, le pones fresco. Un poquito de pimentón ahumado. Y por último, pimienta negra. Esto es lo que son las especies. Yo ahora también le voy a agregar un vasito, porque tenía, de vino blanco. Si no tenés vino blanco, yo porque la verdad que lo tenía abierto, si no tenés vino blanco, le pones un poquito de agua. Esto es para ayudar a que la carne se amase bien, se integre y se una. Amasamos con las manos limpias, que la carne largue el colágeno que tiene la gelatina y quede una masa que cuando la soltás de la mano así no caiga. Ahora vamos a hacer bollitos de 80 gramos como las compradas y la vamos a aplastar. Por supuesto, yo porque las voy a hacer sin mil las hamburguesas compradas. Lo ideal es 120, 80, bueno, 82. Y hago bollitos y después los aplastamos todos juntos. Ahora acá ya tengo todos los bollitos. Conseguí estas cositas en los chinos. Lo puedes hacer hasta con la mano, cualquier cosa viene bien. Uno es esta, uno arriba. Lo aplastar. Ahí tenemos nuestra hamburguesa. Ahí. Vos fijate el tiempo que es rapidísimo. Y el precio, ni te digo. Bueno, acá están, me han salido 12 hamburguesas. Ahora las voy a poner en el congelador. No sé si las que voy a hacer yo van a estar frías porque las voy a hacer ahora en un ratito. Pero esto lo ideal es, lo pones en el congelador con esto separado. Y como las compradas, sacas una, la haces, sacas dos, la haces cuando quieras. Esto mínimo duran 6 meses congeladas. Esta es la hamburguesa casera de roast beef. Pesa 82 gramos. Y por supuesto, esto es roast beef, tiene un poquito de grasa, no es una carne magra. Los condimentos ya viste los que les puse. Y así la vamos a cocinar lo mismo, 6 minutos por lado o 5, como decían muchas de las que están ahí, y por supuesto nos vamos a armar el sándwich. Un poco ruidito, ya empezamos mal, poquito de aceite, vamos a poner una cebollita. Vamos a hacer una hamburguesa sencilla. La verdad que este video me dio mucha hambre porque fui probando un pedacito de cada una sin comerla porque después teníamos que comer las demás y tengo un hambre tremenda. Por eso después me dicen cómo disfrutás cuando lo probás. Por eso, porque estoy esperando tanto que después, cuando llega el momento, me la quiero comer
así como viene. Yo estas hamburguesas las hice con roast beef, pagué el roast beef 4.900 pesos el kilo y con ese kilo me salieron 12 hamburguesas. Pero bueno, algunas tenían 82, 83, algunas 85. O sea, por eso siempre lo calculé todo por 12 hamburguesas, que es lo que nos costaría a nosotros 4.900 pesos. También está media blandita, pero esto, bueno, puede ser porque el amasado no está bien amasado ni todo. Ya está cocido de un lado, queso, así se va derritiendo. Le voy a poner una buena cantidad de queso. Voy a poner unas fetitas de panceta, así se van cocinando. Voy a poner a calentar los pancitos. Vamos a hacer bien. Muy sencilla va a ser esta hamburguesa. Le puse el queso. Bueno, la tendría que haber pesado primero la hamburguesa. Voy a preparar otra y la voy a pesar después. Así les muestro cómo quedaría para ser totalmente justos. 82. Un poco de barbecue, mostaza, es lo que tenía, no tenía mayonesa justo. Voy a poner la cebollita acá abajo. Vamos a poner ya la hamburguesa, se achicó bastante. Vamos a poner la panceta. Por eso puse la otra para ver cuánto pesa. Bueno, amigos, acá tenemos nuestra hamburguesa casera con roast beef, con los condimentos que le pusimos. Esto ahora quema, pero vamos a proceder a desgustarla. O sea, perdés un poquito de tiempo, pero realmente en estas situaciones yo creo que vale la pena hacerlo. Qué hambre tenía. La voy a cortar porque es muy grande. Está riquísima. Está bien, me dirás, las otras las probaste sola, esta la probaste en sándwich, sí. La idea es ver que se puede hacer una hamburguesa rica, sabrosa, y la comes bien y barata. Muy. Igual ahora vamos a terminar de pesar esa para ver cuánto realmente perdió. Así hacemos una buena comparación con respecto a las compradas. Es verdad, se achica, pero lo gana en altura, porque como verás, están un poquitito más altos. De todas formas, el peso es lo que nos va a decir realmente cuánto ganó y cuánto perdió. Mientras tanto sigo porque la verdad que me quedé con un hambre, fui probando. Voy a terminar de comer esto
quédate un poquitito más, hago esta, la doy vuelta, la pongo y al final voy a mostrar un detalle de cómo quedó esta prueba de hamburguesas que realmente valen carísimas. Si te gustó, ya sabes, como te digo siempre, por favor suscríbete al canal, me ayuda muchísimo, realmente muchísimo, a seguir haciendo más videos. Y así nos vemos en el próximo video, pero ahora dejo esto como siguió todo. La hamburguesa nuestra pesa entre 64 y 65 gramos.